puse para grabar. Estamos grabando. Bueno. Melcon, no sé si tenés ahí el PowerPoint para Por compartir. supuesto. A esta compañera que tengo de trabajo, insuperable. Ya te dije que nosotros somos el matrimonio documental. Sí. Aquí está. ¿Todos lo ven? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, como antes de leer lo que son las reglas de catalogación angloamericana, lo que yo les quiero hacer hincapié para diferenciar lo que es la CDU o lo que vendríamos a estudiar en análisis documental 1 y la diferencia de descripción documental, es que análisis lo que vamos a ver es contenido. ¿Se entiende? Ustedes lo que van a ver es si un libro es una novela, si es novela corta, novela larga, si es de derecho, o sea, van a ver la materia, por decirlo así, de lo que es ese libro. En este caso, en lo que vamos a ver en las reglas de catalogación angloamericana, lo que ustedes van a ver es el contenido del material. En estas reglas, lo que nos van a ir pautando es, como lo dice, son un conjunto, las angloamericanas son un conjunto de reglas que se aplican a la descripción bibliográfica y que proveen la forma que deben adoptar los encabezamientos, permiten determinar los puntos de acceso en un catálogo y brindar pautas para describir distintos tipos de documentos. O sea, lo que vamos a hacer nosotros es con las reglas de catalogación, es una descripción del continente del libro. ¿Se entendió? ¿Le va entendiendo esa pequeña definición? Por lo menos muévanme las cabezas, aunque sea. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. listo. Me quedo más tranquilo. Siguiente, María de los Ángeles. Gracias. Bueno, ahora como hizo María de los Ángeles en el tema de la CDU, lo que nosotros le vamos a hacer es, o lo que yo les planteé en las filminas, era tratar de hacer una pequeña historia. Bueno, desde 1951, Sigmund Lubitsky, a petición de la ALA, ¿se acuerdan que nosotros en clases anteriores habíamos hablado de instituciones, de bibliotecarios, que acuerdan que habíamos hablado de la IFLA? Sí. Bueno, la ALA es la Asociación de Bibliotecarios Americanos. Es Association Librarian American. Bien. Trabajó para desarrollar un código de catalogación basados en las reglas publicadas por la institución en 1949. En el 53 se publican bajo la autoría de Lubotsky la Cataloging Rules and Principles. O sea que son unas reglas, vendría a ser de catalogación, que luego van a ser revisadas en 1960 y que hablan de autor y de título. En el 61, ¿se acuerdan que en las filminas anteriores habíamos hablado de la reunión de París? Sí. Bueno, ahí se sentan donde se analizan estos documentos y sugieren los denominados principios de París, que se sentarán las bases de la catalogación descriptiva en las décadas siguientes. Con esta reunión de París, lo que se hace, vieron que María de los Ángeles había hablado de la CDU, que tiene una cuestión de normalizadora. Bueno, en esta reunión se generan los principios de París que van a formar o van a establecer las bases para la catalogación descriptiva internacional. Con esta situación lo que queremos decir es que, a ver, para dar un ejemplo, estas reglas van a decir que en qué elemento va en cada lugar. ¿Se acuerdan que yo había adelantado anteriormente, cuando la clase anterior que habíamos tenido en Zoom,
que veíamos el autor, el título, la editorial, la edición y demás. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, Sí. nosotros lo que vamos a hacer es, con estas reglas, lo que da son los principios básicos de qué lugar va cada cosa, ¿no? Bueno, de esta reunión surgió la necesidad de publicar un código internacional aceptado por todos los países del mundo para facilitar el intercambio de información bibliográfica. La primera edición de las Anglo, o las AASR, se publicó en el 67 en dos versiones. Una bajo un texto norteamericano y otra bajo un texto británico. Pues hubo desacuerdo entre las dos asociaciones que generaron las reglas, pero eran mínimas. Hasta acá se va entendiendo más o menos la pequeña historia de lo que es las reglas angloamericanas. Sí. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, ¿se acuerdan que yo ahí les había comentado en Filmina anterior que había en realidad unas reglas de catalogación angloamericanas número 1 y hay una número 2 que es la que vamos a utilizar nosotros? La primera edición en español, conocida como la regla de catalogación angloamericana 1, fue publicada en 1970 por la OEA. Se basa en el texto norteamericano publicado en Chicago por la ALA y es una traducción de Hortensia Aguayo, que contó con el asesoramiento y la adaptación de Jorge Aguayo. En esta estructura, en esta primera edición, las reglas angloamericanas están divididas en tres elementos. Una primera parte que es de entrada principal y encabezamiento, basado en los principios de París y en el trabajo publicado por Lubetsky del año 60. Una parte 2 que es descripción, basada en la revisión de las reglas de la Library of Congress. La Library of Congress es la Biblioteca del Congreso, que es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es la biblioteca más grande y más importante del mundo. O sea, cuando digo más grande y más importante es que es la que más fondo bibliográfico tiene y además el que genera normalizaciones para todo el aspecto bibliotecológico. Vamos, ¿se entendió eso? Sí. Y la parte 3 es para materiales no librarios. Cuando digo materiales no librarios puede ser una partitura, por decirlo así. ¿Se entiende? Sí. Para dar un ejemplo. Ambos textos, el norteamericano y el inglés, poseen apéndices donde se incluyen las diferencias para los encabezamientos en ambas versiones. Entre el 69 y el 75 se fueron publicando las sucesivas enmiendas a ambos textos. O sea, que las reglas angloamericanas, entre este X tiempo, se fueron modificando y se pusieron sucesivas enmiendas para ir mejorando este texto principal. Vieron que María de Los Ángeles había dicho que la CDU tiene diferentes ediciones y que ustedes estamos trabajando con la de 2015. Bueno, en este caso pasaría lo mismo. En el 69 y en el 75 fueron dando enmiendas para ir mejorando esta herramienta. Bueno, hasta que termina pasando que se genera las angloamericanas 2. Una pregunta. Sí. Los materiales no librarios, por ejemplo, puede ser mapas también. Puede ser mapas. Yo le dije el ejemplo de una partitura como para que tengan una idea, pero puede ser un mapa. Generalmente, si no estoy mal, esto de materiales no librarios lo van a trabajar bastante con María de Los Ángeles en descripción 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, la segunda regla de catalogación angloamericanas aparece en el 1978 y son reeditadas en el 88, en el 98 y en el 2002. Nosotros vamos a trabajar con la última edición, que es del 2002. Lo que sí, ellas tienen diferentes reimpresiones. ¿Vamos? Bueno, fueron elaboradas por la ALA, la Biblioteca Británica, el Comité Canadiense de Catalogación, la Asociación de Bibliotecarios del Reino Unido y la Biblioteca del Congreso.
ustedes ahora ya están viendo una gran diferencia. Van a ver que en estas reglas de catalogación se suma una mayor cantidad de instituciones, ¿m?, para robustecer, por decirlo así, la autoría de la misma. ¿M? La versión en español se conoce como reglas de catalogación angloamericanas, ¿m?, o las conocidas como Anglo 2. ¿M? Fueron editadas en el 83 por Nelly Cooper y María Julia Vargas, revisada por Carmen Roviera y realizada por un convenio con la American Library Association y el proyecto multinacional de normalización de técnicas bibliotecarias de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. O sea que, para que tengan una idea, yo en esta filmina lo que hice fue, en una primera parte, dar lo que es la versión original, y lo que hay en la segunda parte es una versión, los datos de la versión española, en español, que fue editada por primera vez en el 83. O sea que, para dar un espacio de tiempo, es entre la primera de 1978 y la segunda revisión del 88 es que se edita la versión en español. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. La estructura. La primera parte de las reglas se basa en el ICBD. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto de ICBD en la clase anterior? No. Bueno. No. Los ICBD, para que ustedes tengan idea, son International Standard Bibliographic Description. O sea, en español son estándares para la descripción bibliográfica. O sea, busca lo mismo. Si yo pongo primero autor, o sea, son estándares internacionales para tener la misma estructura. ¿Mm? Entonces, si yo en la descripción bibliográfica empiezo por el autor, si yo sigo estos estándares, no lo puedo poner último, para dar un ejemplo bastante burdo, pero para que se entienda. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí. Y lo que tiene también esta estructura, tiene sobre los principios de París. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior que habían dos reuniones? La de París y la de Copenhague. En la de París se estructuran principios bibliográficos, y en la de Copenhague se estructura lo que es los ICBD. Bueno, las anglos son producto de la unificación de los principios de las dos reuniones. Vamos. No desenchufás el agua, se está recaliente ya. Y lo que tiene la anglo es la siguiente estructura, después de la revisión del 2002. Bueno. Como pasa con la CDU, que es decimal, que va desde 0 con la generalidad hasta el número 9, bueno, lo que hace las reglas es puntuar por tipo de documento. ¿Vamos? Entonces, el capítulo 1, que vendría a ser el 0 de la CDU, lo que tiene son reglas generales para la descripción de todos los materiales. El capítulo 2, que es el más, o sea, la información que más vamos a tener en las bibliotecas, que van a ser monografías, folletos y pliegos impresos. Cuando nosotros hablamos de monografía, nosotros lo conocemos específicamente como libros. ¿Estamos? Y después tenemos, vendría a ser desde el número 3, que yo les decía que era materiales no librarios, bueno, material cartográfico, que era lo que decía Carlos. Bueno, el número 5 son música impresa, el número 6 grabaciones sonoras, el número 7 películas y videograbaciones, el número 8 material gráfico, el número 9 recursos electrónicos, el número 10 artefactos tridimensionales, y me faltó algo ahí. Bueno, microformas, recursos continuos y análisis. Bueno, recursos continuos, si no estoy mal, es a lo que se le llama seriadas. ¿No, María de los Ángeles? Sí, ahí me mueve la cabeza, me gesticula y me dice que sí. Perdón, silencié el micrófono para no hacer tanto lío. No.
Sí, publicaciones periódicas, publicaciones seriadas, recursos continuos, así Claro. todo eso es lo que nosotros Sí. vamos a ver en descripción 2, en segundo año. Sí. Para Junto que tengan con idea cómo, materiales especiales, CDs, mapas, partituras, etc. para que entiendan lo que es recursos continuos. El recurso continuo vendría a ser el diario, tiene la especificación de que es diario, es todos los días. El Y la semanario serie, como, sí. claro, La el seriada, semanario, las enciclopedias o los fascículos, ¿o no? no, las enciclopedias son material de referencia. Ya lo Ajá, van a ver en otra materia. Esto bien. es, acá estamos hablando de la continuidad del material. Ajá, bien, El diario, te lo dice el nombre, es diario. claro, Semanario es toda la por C, semana. toda la semana. Después, hay revistas que son mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Eso es el recurso continuo, sería Continuo. la continuidad que tiene en un espacio X de tiempo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, más o Perdón, menos las... ¿microformas qué era? ¿Eh? ¿Microformas qué era? Microformas vendrían a ser, a ver si Melco no estoy mal, las microformas eran cuando era facsímiles. Lo que sería, lo que se llama el microfilm. Exactamente. María Los Ángeles me está Honestamente, preguntando. honestamente no lo recuerdo. ¿Diapositivas, no será? Me parece que Sí, sí, que ya me no se parece que usan sí. más, Claro. que son Por eso las viejas diapositivas y esos, creo que claro. son, ahora me fijo, mientras ustedes charlan yo me fijo. Es lo mismo que nos pasaba con la CDU. Hay algunos términos que están desfasados, porque acuérdense que la primera edición, la segunda edición, está impresa en el 78. Entonces hay términos que ya están obsoletos, ¿m? Que no se ven casi. ¿M? Así que bueno. Pero eso más o menos para que tengan una idea de cómo es la primera parte de las reglas. La descripción lo divide en 13 capítulos y de esos 13 capítulos lo que nosotros le vamos a dar más hincapié, o trataremos de darle más hincapié, es el capítulo 1, que es las reglas generales, que nos dicen cómo se va a describir la generalidad de todos los materiales, y lo que es el capítulo 2, que es monografías, folletos y pliegos impresos. Más o menos eso. ¿Quedó ¿Alguien claro tiene hasta ahora? abierto? Perdón, alguien tiene abierto el micrófono y hay mucho ruido, no sé de quién Sí, es. estoy escuchando ruido de fondo, Sí, pero no tengo ni sí. idea de quién es. A ver si soy yo. Que lo abrí yo porque quería No, el hacer tuyo. una pregunta. Ah, Sí, Yo lo tengo, el nene está silenciado acá, no sé, viste, pero por ahí no, estaba entretenida por ahí pensando, no me doy cuenta. En tu materia, Leonardo, ¿también tengo que poner números? no, Ya te dicen. No, porque estaba no, pensando esto, ¿dónde pongo los no. numeritos estos? A ver, no, porque vos los numeritos, ¿qué dijo? con los numeritos que dice María de los Ángeles, ustedes lo que representan es contenido. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Romina? Romina, Hola. hola. Hola, Hola, lo que hola. pasa es, saqué el micrófono, viste que lo pongo, lo saco, me olvido. Sí, entendí, sí, esa parte, la de María, sí, pero esta parte es la que estaba tratando Claro. de Lo que vos, armarme. claro, lo que yo les estoy tratando de explicar es la estructura de las angloamericanas. ¿Eh? A ver, vos vas a ver, ustedes van a ver con las angloamericanas cómo estructurar el contenido de un libro. ¿Eh? El continente en realidad de un libro. Entonces vos en el continente lo que vas a tener es título, autor, editorial, lugar de edición. Va a ser información. Vos no vas a tener que poner ningún numerito. Y con las angloamericanas lo que te va a dar es la estructura de cómo vos vas a ir normalizando esa información para que todos los datos
sean más o menos en todas las descripciones iguales. ¿Se entendió? Sí. Y esta estructura que tiene de las angloamericanas es según el material que vos tengas. Si vos tenés un libro, utilizar la regla 2. Si tenés si vos tenés un material cartográfico, utilizarías el capítulo 3. Si vos tenés una grabación scenera, utilizás el capítulo 6. Si tenés un material gráfico, utilizás el capítulo 8 y así sucesivamente. Entonces vos te vas guiando con las reglas para cómo sacar o extraer la información de tu documento. ¿Se más o menos se entendió? Sí. Romina, ¿te respondí? Bueno. A ver, para que ustedes vean acá, gracias a Melcom, ustedes están viendo lo que es las reglas que nosotros vamos a trabajar. Por favor, María de los Ángeles, nosotros vamos a actualizar la actualización del 2003. Baja. Revisión del 2003. Acá están todas las personas, abajo van a estar todas las personas que trabajaron en la confección de las angloamericanas. Hay gente que ya no está entre nosotros, y hay otras que sí. Bueno. Vamos bajando. Bueno, acá tiene el contenido. Una cosita, quiero que sepan Sí. que busqué microformas y que era lo Sí. que decíamos nosotros. Son copias fotográficas de tamaño muy reducido que se ha de leer o examinar mediante un aparato óptico que amplía considerablemente la imagen. O sea, diapositiva. Exacto, las diapositivas. Perdón, es el microfilm. Exactamente. Hay que ver muchas viejas películas de espionaje. A ver, María de los Ángeles, Claro. por favor, de acá. Bueno, acá lo que yo les decía, la parte 1, que lo vamos a utilizar las descripciones, lo que tenemos, el 1, la parte general, y así sucesivamente todos los recursos. ¿Vamos? Hasta ahí se va entendiendo. Y la parte 2, lo que tenemos es encabezamiento, títulos uniformes, referencias, capítulo 21, elección de puntos de acceso, capítulo 22, encabezamiento de personas, nombres gráficos, encabezamiento de entidades corporativas, título uniforme, referencia, y además tiene apéndices, que son el apéndice A, las mayúsculas, el apéndice B en abreviaturas, apéndice C, numerales, apéndice D, glosario, apéndice E, artículos iniciales. El que vamos a usar más, para que tengan una idea, es el apéndice B, que es el de abreviaturas. Acuérdense que ustedes van a tener que condensar la información de un libro en fichas de 12.5 por 7.5. Las fichas de catalogación. Entonces, capaz que hay información que están abreviadas. Entonces, para saber qué información está abreviada y qué información no, nosotros nos tenemos que fijar en el apéndice B. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bueno, bajá por favor, María de los Ángeles. Más. Más, porque acá está dando todas las instituciones, todo. Bueno, acá lo que teníamos ahí arriba era el prefacio de las Anglo, que bueno, eso lo que pueden hacer, yo lo vamos a colgar para que ustedes, como esta no tiene como la CDU online, lo que van a hacer, si ustedes pueden, cuando tengan tiempo, descárguensela a su máquina y ustedes la pueden ir mirando. Vamos, bueno, a ver, más abajo, por favor. Más. Acá está. Bueno, para arriba. A ver. Introducción general, donde dice introducción general. A ver. No, más abajo. Estructura. Estructura. Esto es lo que yo les venía contando, la estructura de los asientos y demás. Ahora después se los voy a mostrar
pero yo lo que quiero ahora es que vean más o menos lo que son las reglas, la parte general. A ver, si no está. Parte 1, descripción. Parte 1, la descripción. Lo que nosotros vamos a arrancar, acá vieron que habla de los ICBD, no sé si lo vieron, acá. La ICBD-G, ahí se pasó María de los Ángeles. Estructura. La ICBD-G, general, no, estaba más arriba. Acá. Bueno, las reglas para describir se basan en el marco general para la descripción de los materiales de la bibliografía, denominado Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada G. O sea, que dentro de los ICBD se utiliza el ICBD-G, que es el ICBD general. ¿Estamos? ¿Se acuerda que antes habíamos visto que había ICBD para mapas, para un montón de cosas? Bueno, este es ICBD general. Por favor, baja. Baja. Más. Quiero específicamente a donde tienen a ver, reglas generales. Las reglas generales lo que vamos a ver es fuente de información, organización de descripción, el tema de la puntuación, los niveles de detalle de la descripción, la lengua de escritura, las inexactitudes. Yo lo que le quería mostrar cuando le hablaba de contenido y de la información y de cómo se estructura, lo que quería era que vieran esto. La regla va pautando de a poco y paulatinamente información de cómo tienen que estructurar, y de dónde tienen que sacar la información, y cómo la tienen que puntualizar, y cómo la tienen que, y cuáles van a ser los niveles de descripción, y cuáles son las exactitudes, y demás. ¿Se va entendiendo esto? Esto después lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir profundizando. Pero yo lo que quiero que en esta clase se vayan con que las anglos son información, o sea, son unas reglas que lo que hacen es normalizar la extracción de información del contenido del libro. Y lo que uno va haciendo es poniendo en diferentes estructuras diferentes informaciones que extraemos del libro para tener una, por decirlo así, una representación de ese libro. ¿Entiende? Bueno. María de los Ángeles, ¿podemos volver a ¿cómo se llama? Al PDF? Digo, Sí. al Fluminense. Ahí está. Bueno. Bueno. Otra más. Bueno, esto es lo que yo le había dado, lo que les había dicho. La parte 2, que tiene el encabezamiento de materia, el punto de acceso, que es la elección del punto de acceso, encabezamiento de personas, nombres geográficos, encabezamiento de entidades, título uniforme, referencia y los apéndices. ¿Se acuerda que en clases anteriores habíamos dicho que el catálogo iba a tener 3 puntos de acceso por título, por materia y por autor? Bueno, la elección de los puntos de acceso va a ser eso. Yo elijo cómo va a estar encabezada mi representación. Vamos, por ahora quiero que se queden con eso y después en clases sucesivas vamos a seguir ahondando. ¿Hay alguna otra cosa más en la filmina o esta era la última? No, esta era la última. Así que más o menos eso es un pantallazo de lo que son las angloamericanas, las reglas angloamericanas. No sé si quieren hacer alguna consulta. ¿Se podría poner en algún momento un ejemplo concreto, por ejemplo, una ficha con una descripción de por qué están las cosas puestas de esa forma? Sí, en las próximas, para la próxima clase o en estos días lo vamos a ir subiendo. Yo tengo material en donde tenemos un ejemplo de ficha donde va estructurado qué cosa va en cada lugar y cómo se estructura, para que sea un poquito más, por decirlo así, alcanzable. Ahora queda todo muy teórico, no los quiero abrumar con un montón de información, lo único